Económico. Listos, comenzamos. 3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar Mis Emociones. ¿Cómo están el día Hola, de hoy? muy Muy bien. bien, muy Bien, bien, muy bien. Quirón. Canito, ¿tú cómo estás, Canito? Estoy muy bien, estoy inspirado con el nuevo año. Ah, qué Ay, bueno. perdóneme que de repente estoy medio borroso, pero no tendí bien la cama, entonces me da vergüencita. Ok, ándale pues, Canito. Entonces, comenzamos. Bueno, este webinar trata muy brevemente, es una introducción a lo que son mis emociones. Ujú. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido que las emociones los sobrepasan, que se desbordan o que se dejan llevar por las emociones o simplemente que el estado emocional de los demás los abruma o no lo pueden identificar? ¿Sí les ha pasado? Sí, Sí. sí. A ver, ¿me pueden comentar alguna experiencia con sus emociones? Pues en general cuando te gana, por ejemplo, la ansiedad y no puedes, te paralizas. Ok. Mm. Glenda. También cuando, a mí me pasa mucho cuando paso por una situación de alto estrés, es difícil para mí decidir qué debo de hacer en el momento. Ok. Mm. Canito, ¿alguna vez has tenido problemas con tus emociones? A veces, cuando las cosas no me salen como yo quisiera que me salieran, ¿Qué te sucede? ay, pues me siento frustradito. Ok. Bueno, a mí sí, y incluso si me recuerdan durante la presentación, les voy a compartir una vez que me dejé llevar por tanto por la emoción que renuncié a mi trabajo. Entonces, ahorita les platico. Ok, ¿Vale? ok, ok. Sí. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver brevemente, a tratar de explicar de manera sencilla qué es una emoción y Ujú. cómo se genera. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre una emoción y un sentimiento. También vamos a ver cómo podemos a través de desarrollar la inteligencia emocional, que es una cualidad, es una característica, es una habilidad que podemos desarrollar, podemos ser conscientes y tener un poquito más de control sobre nuestras emociones. Vamos a ver cuáles son los elementos principales de esto que se llama inteligencia emocional y vamos a ver cómo nos ayudan o cómo nos perjudican, depende cómo las manejemos, las emociones en la vida y en el trabajo. Y por último, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder, en vez de reaccionar, elegir cómo manifiesto y cómo estoy ante la emoción. Ujú. Entonces, sin más, comenzamos. Empezamos por lo primero, nuestras emociones. Pues nuestras emociones, ustedes recordarán la película Intensamente, ¿verdad? Donde en Intensamente nos muestran 5 emociones. Nos muestran tristeza, alegría, miedo, enojo y aversión o asco. Pero según el modelo que vamos a trabajar hoy del psicólogo Paul Ekman, son 6 emociones, no son 5. Entonces, esta sexta es una que se llama sorpresa. Probablemente a la gente de Disney no le alcanzó el tiempo, para poder meter una emoción más. Entonces, el modelo que vamos a trabajar el día de hoy son emociones con 6 emociones. Entonces, Ujú. la primera emoción, la alegría. ¿Para qué nos ayuda la alegría? Nos ayuda a generar esas reacciones químicas en el cuerpo que nos hacen sentir bien, a poder tener esa unión conmigo mismo y la unión con la gente que me rodea. Entonces, la alegría nos conecta con los demás y nos lleva a disfrutar aquellas sensaciones que son agradables para mi cabeza y agradables para mi cuerpo. Por otro lado, tenemos la tristeza. Es una emoción que nos lleva a la reflexión. Es una emoción que nace por una pérdida, que nace a través de algo que nos invita a reflexionar y a hacer un poquito de introspección. No es mala. A veces es mala cuando nos sumimos tanto en la tristeza que nos olvidamos que podemos pedir ayuda. La siguiente es la aversión o asco. Es una emoción muy importante porque esta emoción nos ha protegido de aquello que percibimos como seres humanos que nos puede hacer daño.
Entonces, aquello cuando vemos algo que no nos gusta, decimos, no, gracias. En mi caso, lo que no me gusta porque me causa mucho problema estomacal es el queso o los lácteos. Entonces, cuando yo veo el queso y sobre todo el blue cheese, que huele mucho, luego entra la aversión y efectivamente me pongo verde. ¿Sí? La ira. La ira es una reacción que surge la mayoría de las veces el enojo cuando alguien pasa nuestros límites, cuando sentimos que alguien pasa sobre nosotros o pasa sobre nuestros valores, sobre nuestras creencias. ¿Y qué hace? Pues nos mueve a la acción, a defendernos, nos impulsa a tener una actitud hostil hacia aquella persona o aquel evento que hace que yo cuestione por qué están abusando de mis valores o lo que yo creo, ¿no? Tenemos la sorpresa. La sorpresa es una respuesta rápida a algo inesperado. Un ejemplo sencillo puede ser cuando vas caminando por la calle y te sale un perro, inmediatamente te pones a la defensiva, tu cuerpo reacciona inmediatamente, sientes la adrenalina en el cuerpo y yo creo que a Canito le ha pasado más de una vez cuando va por la calle que se topa un perro, ¿verdad, Canito? Y aquí en el edificio hay muchos perros y te dan miedo. ¿Ok? ¿Qué es lo que seguimos, verdad? El miedo. El miedo nos ayuda a poder tener esa sensibilidad ante el peligro, esa sensibilidad hacia lo que no conocemos, esa sensibilidad que nos mueve de un lugar seguro a algo que no sentimos que sea seguro. Entonces, esas son las emociones. Preguntas hasta aquí. No. No, se me olvidaba recordarles que después de cada slide, con toda confianza, voy a decir si hay preguntas. Si no hay preguntas, continuamos. Ok. Y si hay preguntas, trataré con mucho gusto de contestarlas. ¿Sale? Ok. Ok. Entonces, ¿qué es una emoción y cómo se genera? Primero, hay que decir que las emociones son respuestas automáticas. Ok. Son respuestas automáticas que así estamos evolucionados, han venido acompañado al ser humano a través de su evolución. Y son respuestas automáticas que podríamos decir que tienen muchísimo más de 2 millones de años acompañándonos y desarrollándonos. Y son respuestas automáticas, ¿a qué? Bueno, pues son respuestas automáticas a aquellos eventos que pueden ser internos o que pueden ser externos. Es decir, Ok. yo pierdo una amistad, me voy Ujú. a mi introspección y me siento triste por la pérdida. Y es una emoción que nace de adentro hacia afuera. Pero, por otro lado, puedo sentir que hay peligro a mi alrededor y me genera miedo o sorpresa. Es una emoción que se genera por un evento externo. Entonces, las emociones, otra cosa que es importante, las emociones son universales. Todos los seres humanos vivos en este planeta tenemos emociones. Los animales tienen emociones, algunas más desarrolladas que nosotros, pero en general, hablando de las emociones en el ser humano, son respuestas automáticas, y esto quiero que te lo aprendas bien. Las emociones son respuestas automáticas de nuestra mente y de nuestro cuerpo que se desatan o se detonan por elementos internos o por elementos externos. Ok. ¿Sí? ¿Puedes Otra poner un cosa que ejemplo de un elemento interno? un elemento interno. Por ejemplo, vamos a suponer que te estás acordando de un momento feliz de tu vida y ese momento feliz surge en tu pensamiento, en tu cabeza. Y ese momento feliz hace que recordar ese momento feliz te ponga de buen humor. Es un elemento interno que te pone de buen humor. Ujú. ¿Sí? Otra cosa que es muy importante y que quiero que aprendas, además de que sepas que las emociones son respuestas automáticas a un elemento externo o a un elemento interno de nuestro entorno, también las emociones tienen una secuencia muy importante. Se genera un detonante interno y externo. Genera la emoción. Y la emoción genera un pensamiento. Y ese pensamiento puede generar más pensamientos, como en el caso de la ansiedad o en el caso de la depresión.
Y esos pensamientos generan descargas químicas en nuestro cuerpo. Y esas descargas Ok. químicas pueden ser, fíjense bien, pueden ser nocivas o pueden ser buenas. Pueden ser nocivas si desatamos el cortisol, y el cortisol no es que sea malo. Si estoy en un estado de estrés, el cortisol me ayuda a estar alerta, me mueve a Ujú, la acción. Pero si duro mucho tiempo con ese cortisol, si duro mucho tiempo estresado, me ujú, empieza a desatar procesos oxidativos y procesos inflamatorios en mi cuerpo. Entonces, las emociones no son buenas ni son malas. ¿Cómo las manejamos? Tienen una consecuencia. Entonces, la emoción se detona por un elemento externo o por un elemento interno. Esta emoción genera pensamientos que puede generar más pensamientos, y todas las emociones generan algo en el cuerpo, una descarga de químicos. Incluso emociones fuertes nos hacen que sintamos eso en cierta parte de nuestro cuerpo. Hay gente que siente el estrés en el cuello ujú. y que tiene muy tenso. Yo siento, por ejemplo, cuando me enojo, cuando tengo miedo, a mí me duele el estómago, sí, me da colitis. Entonces, las emociones no solamente se manifiestan de manera automática y es una emoción que genera un pensamiento, también puede generar una sensación en el cuerpo, ¿vale? Sí, Preguntas hasta aquí. no. No, ¿Sí está claro? Sí, sí. 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 Sí, Ok, bueno. Canito, ¿sí está bien? sí, Ok, sí. bueno. Ahora, es, ¿qué es una emoción y cómo se genera? Habíamos dicho que las emociones son procesos complejos que se generan en el cerebro y que se detonan por un detonante interno o por un detonante externo. Pero ¿dónde exactamente se generan? Bueno, hay una parte de nuestro cerebro que, para este caso de la explicación, vamos a manejar un modelo que se llama el cerebro triunvo, que básicamente es el cerebro en tres partes: el reptiliano, el mamífero y el córtex prefrontal o el neurocórtex. ¿Sí? Ujú. Como hay Entonces, un cerebro gatuno. como un cerebro, tú, mi querido Canito, tienes dos cerebros muy desarrollados: el reptiliano, que es el que has estado con tu evolución, y el de los mamíferos, porque eres un gato. La parte del neurocórtex o del córtex prefrontal y todo el neurocórtex es exclusiva del ser humano. Entonces, en esa parte de que compartimos con los mamíferos, hay una parte del cerebro que se llama amígdala, que es del tamaño de una almendra. Ujú, En esta amígdala se concentran todos los estados emocionales y se interconectan con el cerebro reptiliano y con el córtex prefrontal para generar esos procesos complejos que son las emociones. ok. Ahí, en la amígdala, se generan las emociones y se procesan las emociones. Y para que me entiendas, la amígdala es una parte fundamental del cerebro que siempre se está preguntando: ¿estoy bien o me tengo que cuidar? ¿Estoy bien o me tengo que proteger? Si me tengo que proteger, ¿puedo luchar o puedo huir? Y si me tengo que proteger, ¿de qué me tengo que proteger? Esta parte del cerebro, hagan de cuenta que es un proceso de una computadora que está corriendo siempre en el background. Está corriendo siempre. Entonces, cuando yo estoy ante un detonante emocional, mi cerebro dice: oh, aguas, hay que correr, hay que protegernos, o estamos bien. Depende de lo que se responda el cerebro. En ese momento puede sentir alegría, tristeza, enojo, sorpresa, asco o miedo. Depende de lo que sienta. Entonces, conforme lo que sienta, son los tipos de químicos que se descargan en el cuerpo. Por ejemplo, si estoy en un momento feliz con mi familia, ¿sí? Mi cuerpo se encarga de descargar oxitocina, serotonina, porque me siento bien. La dopamina, me siento bien. Pero si estoy en un momento tenso, donde en el caso que me pasó, estoy discutiendo con mi jefe, mi cerebro dice: me tengo que proteger, y si mi jefe me grita, yo creo que mi jefe está pasando mis límites y yo le grito. Entonces, ¿qué hago? Ujú, Lucho. Pero yo, cuando me doy cuenta que estoy luchando contra mi jefe y que no le voy a ganar,
pues mejor huyo y Ujú. corro y renuncio. Entonces, es un proceso extraordinariamente mágico, maravilloso y complejo que se desarrolla en una parte que es del tamaño de una amígdala. Aquí hay un problema muy grande. Hoy en día todos vivimos muy estresados y este estrés hace que nuestra amígdala genere un estado de alerta constante y este estado de alerta genera neurotransmisores y químicos como la adrenalina y el cortisol y eso hace que esté estresado siempre y que esté estresado siempre me lleva a problemas cardíacos, a problemas de alta presión, a problemas de estrés, ¿sí? Y la amígdala, en vez de ser del tamaño de una almendra, empieza a crecer hasta el tamaño de una ciruela y eso no es bueno. Mm. Más adelante vamos a ver cómo podemos contrarrestar estos estados que se llaman de distrés y Ujú. convertirlo en un estrés bueno, ¿sí? En un Ujú. estrés. Preguntas hasta aquí. No. No. ¿No? No. Sí se entendió un poquito el proceso del centro emocional de nuestro cuerpo que se llama la amígdala y que está en la parte del medio del cerebro. Sí. Sí, es como cuando yo veo una latita de comida, ay, todo se alegra en mi vida. Pero cuando me está persiguiendo un perro, no, ese es un estrés muy feo que no se los deseo. Ok, correcto, correcto. Ves una latita, te pone feliz porque vas a estar muy bonito con la comida, o cuando te ves un perro sientes una amenaza. Ah, exactamente así es, Canito. Bueno, continuamos con el siguiente. Ujú. Ujú. Ok, perdón, a ver, déjenme ver. Ok, entonces eso es como se genera una emoción. ¿Y por qué experimentamos las emociones? Bueno, por ahí habíamos comentado que las emociones las experimentamos porque nos han ayudado a evolucionar como especie, ¿sí? Son herramientas que nuestro cerebro ha desarrollado en conjunto con nuestro cuerpo, o los dos juntos han desarrollado para poder evolucionar, para poder protegernos, para poder evolucionar de saber lo que debemos comer, lo que no debemos comer, cuándo tenemos que abrigarnos, cuándo tenemos que ser precavidos, etcétera. Entonces, por ejemplo, el miedo nos prepara para protegernos, nos pone todos nuestros sistemas en alerta, pone nuestro cuerpo en un sistema de estrés, con miedo. ¿No se han sentido que cuando tienen miedo, cuando dicen, es que el miedo te paraliza, pero tu cuerpo está tenso? Sí. ¿Qué más pasa cuando tienen miedo? Mm. Te empieza a latir más fuerte el corazón. Empieza a latir más fuerte el corazón. ¿Cómo es tu respiración? Agitada. Ujú. Agitada y corta, Ujú. ¿sí? ¿Y cómo sienten sus músculos? Contraídos. Contraídos porque está toda la sangre en el músculo listo para la Ujú. acción. Canito, ¿qué pasa cuando ves un perro y te ladra? Ujú. Ay, se me paran los pelos y salgo corriendo. ¿Y corres despacio o corres lo más No, rápido que puedes? no, corro para que no me alcancen. Ok, entonces las emociones nos predisponen a la acción o nos predisponen a disfrutar o a ser conscientes de lo que está pasando. En teoría, así debería ser. La mayoría de las ocasiones, las emociones son nuestras aliadas, pero en la mayoría de las ocasiones también nos dejamos llevar por la emoción. Y anoten esta palabra que es muy importante. Cuando la emoción sucede, reaccionamos. Y en ocasiones esa reacción hace que nos dejemos llevar por la emoción sin pensar. Actuamos como hace 2 millones de años. Reaccionamos puramente instintivamente. Pero en el siglo XXI, eso a veces puede ser bueno o puede ser malo. Y quiero hacer una aclaración aquí. No hay emociones buenas ni emociones malas. Las emociones son. Cómo las gestionamos y cómo las usamos, eso es lo que le da la connotación que después decimos, ah, es una emoción buena, ah, es una emoción mala. Pero las emociones no son ni buenas ni malas. Preguntas. No. ¿No? Ok. Bueno, ¿y a qué nos ayudan las emociones? Pues nos ayudan primero a expresar nuestro estado de ánimo. Son un escaparate hacia los demás donde nos dicen, hey, este soy yo triste,
este soy yo feliz. Aguas, porque este soy yo enojado. Entonces, nos ayudan a manifestar nuestro estado de ánimo, nos ayudan a aprender. A través de las emociones se disparan diversos procesos cognitivos que te pasa cuando tienes una materia en la escuela que te encanta, ¿sí? Quieres ir a la clase para aprender más porque te sientes a gusto, sientes que estás realizado, que estás pleno. En cambio, cuando tienes una materia que no te gusta, te bloqueas y estás pensando cosas. Entonces, las emociones nos pueden ayudar o complicar el aprendizaje, ¿sí? Nos ayudan, una cosa muy importante que es un pilar de la felicidad, nos ayudan a mejorar nuestras relaciones y nuestras interacciones sociales. Un pilar de la felicidad es la interacción y las relaciones sociales que tenemos con los demás y nos mueven a la acción. Ya vimos que cuando hay emociones, la mente y el cuerpo se preparan para la acción. Entonces es súper importante. Y también las emociones, cuando nos llevan a la reflexión, esa reflexión nos puede ayudar a la toma de decisiones. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. No. No. ¿No? ¿Todo Mm, bien? sí, Sí. todo Bueno, bien. ¿y cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Ustedes qué opinan? Sin leer el slide. Pues yo pensaría que un sentimiento es la reacción a una emoción, o sea, como que cómo se siente tu cuerpo. Y es algo Ok, así como de más largo plazo, porque a mí el sentimiento a veces cuando estoy triste me dura mucho. ok, perfecto. Bueno, Glenda, ¿una opinión? No, de hecho creo que pienso igual que Canito. Siento que los sentimientos duran más. Este, Exactamente. y Vamos a ponerlo en términos sencillos, pudiera ser que la emoción, sí, genera un sentimiento y el ujú, sentimiento es la emoción interpretada en base a lo que yo tengo, a mi experiencia, a mi ujú, aprendizaje, ¿sí? El Ujú, sentimiento es es la interpretación de la emoción como yo crecí, como yo aprendí, por lo que yo sé. Por ujú, eso cada ser humano puede gestionar las emociones de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos un bagaje, un background distinto, tenemos un aprendizaje distinto. Aunque seamos hermanos y vivamos en la misma casa, todos ujú, estamos expuestos a situaciones diferentes, a amigos diferentes, a escuelas diferentes. Entonces, la emoción ya vimos que es una reacción automática del pensamiento y del cuerpo ante un agente externo o interno, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, el sentimiento es nuestra interpretación consciente de la emoción. ujú, ujú, Por ejemplo, yo me acuerdo que mi hermana falleció hace 3 años ujú. ujú, y inmediatamente reacciono, aquí siento que se me atora la saliva en la garganta, Claro. me dan ganas de llorar. Ujú, Y si me acuerdo mucho de mi hermana, me genera una sensación de pérdida y de tristeza, porque ujú, no la tengo. ujú, Y genera un sentimiento de ausencia ujú, y me puedo poner triste, ¿sí? La tristeza de la pérdida de mi hermana me lleva a la reflexión de que ya no está aquí, que no le que le extraño y me genera un hueco, un sentimiento de ujú, ausencia en mi corazón de manera figurada, ¿no? ujú, Entonces, un sentimiento es la interpretación consciente de la emoción y aquí quisiera aclarar algo muy importante en base a mi experiencia, ujú, porque cada persona lo va a interpretar de manera distinta, según la experiencia que tenga esa persona. Y podemos decir que primero en la emoción le damos un significado y se convierte en un sentimiento. ujú, Y yo siento atracción a una persona con la que me siento alegre, me siento identificado, me siento a gusto, esa atracción y esa sensación de bienestar con esa persona, pues hace que me sienta enamorado, ujú, ¿sí? ujú, Esa sensación de alegría y de bienestar, esa emoción de alegría y bienestar, ese ujú, match me lleva a reflexionar, me siento bien con ella, mm, me la paso muy padre, y me empiezo a enamorar. Y esa sensación se convierte en un sentimiento, en este caso es amor, enamoramiento. ujú. ¿Qué opinas, Canito, de la emoción y el sentimiento?
Y así como tú con mi mami o Pepis con Glenda. Ándale, así es. Es un una emoción interpretada se convierte en un sentimiento. ¿Sí? Sí. Ok. Y las emociones pueden surgir de manera, un mismo evento puede ser que nos genere diferentes emociones o estados de ánimo. Por ejemplo, los voy a invitar a escuchar lo siguiente. Cierren sus ojitos y vamos a escuchar un fragmento de una música y después me van a decir ustedes qué sintieron. ¿Vale? Ujú. Sí, ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Ok, abran sus ojos y pregunto, ¿qué sentimiento o qué emoción les generó escuchar ese fragmento de esa canción? Canito, mucha tranquilidad. tranquilidad, o sea, un estado emocional neutro, tranquilo, Paz. paz. Pa- Ok, paz, ok. Que está relacionado, que puede ser relacionado con la alegría, ok. Ah, Glenda, También paz y tranquilidad. paz y tranquilidad. Ujú. Pepe. Pues paz, pero como cierta melancolía. Sí. Fíjate que sí, a mí será por lo que estaba platicando de Lupita, me generó melancolía, Ujú. tristeza, reflexión, recuerdos, ¿sí? Entonces, ¿se fijan cómo ante un evento externo podemos reaccionar de manera distinta? Ujú. Podemos Sí. generar, y puede ser que dependa de un estado emocional previo, y es una cosa muy importante que me decía un maestro hace muchos años, siempre estamos en una emoción. Siempre estamos en una emoción. Aunque digamos que queremos estar neutros, bueno, estamos en una emoción derivada de la tranquilidad, derivado de la paz, que puede estar en un estado neutro, ¿sí? Que es derivado de la alegría o del bienestar, ¿no? Entonces, siempre Ujú. estamos en una emoción. Y aquí nos lleva a una parte súper importante. Vamos a entrar al corazón de este pequeño webinar que es la inteligencia emocional. ¿Han escuchado el término de inteligencia emocional? ¿No? ¿Pepis? Yo sí. Bueno, Sí. como, Sí. pero no, no tan, como exactamente. Ujú. ¿Y qué has escuchado? ¿Qué interpretas cuando te dicen inteligencia emocional? Pues yo pensaría que es como la manera en la que conoces tus emociones y las de otras personas y Ok, puedes, de cierta manera, manejarlas. ok, bien, bien, perfecto. Aquí no hay respuestas malas, está perfectamente bien. Canito, ¿has escuchado el término inteligencia emocional? Sí, pero también sé que hay muchas inteligencias. Bueno, muchos tipos de inteligencia. Ok, ¿y qué opinión tienes sobre la inteligencia emocional, que es el tópico que estamos manejando hoy en día? Pues es cómo manejo mis emociones. Correcto. Ok, bueno, ya aprendimos que las emociones se generan de manera automática ante un detonante interno o externo, y que esas emociones generan pensamientos que pueden generar más pensamientos y generan sensaciones en el cuerpo y una descarga de neurotransmisores y de químicos en el cuerpo. ¿Sí? Ujú. Eso es lo que quiero que aprendan de las emociones. Otra cosa que quiero que aprendan es el término de inteligencia emocional. Según el doctor Daniel Goleman, que fue el que hizo popular el término de inteligencia emocional, Ujú. la inteligencia emocional es la capacidad de entender, controlar y manejar nuestras emociones y las de los demás.
Pero aquí hay una connotación que quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de manejar las de los demás, es entender las emociones de los demás. Empatía pura. Yo tengo Significa, una pregunta. sí, Canito, dime. Por ejemplo, ¿cómo le haces para manejar las emociones de alguien que está muy enojado contigo? Así como si yo rompo algo. ¿Cómo le Ok, hago para manejar las emociones de mi mamá? ok. Ahorita, me permite, sí, más adelante vamos a dar una explicación de los componentes de la inteligencia emocional y al final vamos a hacer un ejercicio para poder reaccionar ante las emociones. ¿Vale? ¿Qué? Ujú. Ok. Entonces, bueno, conocer mis emociones es entender, controlar y manejar mis emociones y entender las emociones de los demás. No desde el término maquiavélico de manipulación, de manejar las emociones y yo te voy a manejar emocionalmente. Hay mucha gente que sí lo hace, se aprovecha de que puede, de que tiene cierto ascendente ante los demás y los manipula. No, es poder entender al otro para poder tener ese lazo de comunicación, de empatía y poder entenderlo desde lo que siente y así poder tener un contacto de comunicación de humano a humano. Esa es la parte importante de entender la inteligencia emocional de los demás. Entonces, si hay algo que quiero que que aprendan hoy, es la definición del doctor Goleman, que la inteligencia emocional es la capacidad de entender, controlar y manejar nuestras emociones y las de los demás. Es el GPS de nuestras emociones. La inteligencia emocional nos ayuda a viajar por ese mundo de emociones, sensaciones y todo lo que nos abruma hoy en día con información que nos estamos comparando con los demás, si soy feliz, si no soy feliz, porque estoy triste, porque estoy ansioso. La inteligencia emocional es mi brújula y es mi GPS que me ayuda a navegar ese mundo de tantas emociones. Y el término inteligencia emocional, la mayoría lo conocemos a través del doctor Daniel Goleman, pero no fue el doctor Daniel Goleman quien lo desarrolló. Fue desarrollado antes que eso por los doctores Peter Salovey y John Mayer y fue popularizado por el doctor Goleman. ¿Sí? Estas investigaciones de la inteligencia emocional vienen aproximadamente desde la década de los 70, ¿no? El doctor Goleman tuvo la fortuna de lanzar su libro por una investigación y popularizarlo, pero la inteligencia emocional ha sido una contribución enorme de doctores, de neurocientíficos, etcétera, que nos han ayudado a entender nuestro cerebro y cómo a través de entender podemos entender cómo reaccionamos y las manejamos. ¿Preguntas Bien. hasta aquí? No. No. ¿No? Ok. Bueno, entonces, algunos componentes de la inteligencia emocional. Híjole, aquí viene la parte difícil. Decimos que la inteligencia emocional es una habilidad que podemos aprender. Y efectivamente, como Ujú. toda habilidad, la podemos aprender a través de la repetición consciente hasta que la dominemos. Así como podemos aprender Word, podemos aprender Excel, podemos aprender a jugar, también podemos aprender a ser inteligentes emocional. Y hay cuatro componentes fundamentales. Hay más componentes. En el curso del doctor Goleman, por ejemplo, hay componentes que tienen varios subcomponentes, hay bastantes, pero para este caso yo escogí los que a mi conciencia son los cuatro componentes más importantes. Y el primero es el autoconocimiento. Llegar a poder conocerte a ti mismo es una parte fundamental para poder aprender a entender, a controlar y a manejar tus emociones. Saber qué te detona emocionalmente, saber qué te hace feliz, saber qué te pone triste, saber cuando una emoción te ayuda a tus objetivos y cuando una emoción te impide avanzar hacia lo que quieres. ¿Sí? Entonces, cómo a través de las emociones, del autoconocimiento, desde qué me genera una emoción, qué pensamiento me genera, incluso un autoconocimiento profundo, puedes saber hasta qué sensación física en el cuerpo, en dónde la sientes, la emoción. Sí, eso es parte del autoconocimiento y es un proceso constante, autoconocernos. Sí, Ujú. Sí. y aquí va más allá
Por ejemplo, Canito, si te pregunto a ti, Canito, ¿quién es Canito? ¿Qué me contestarías? Ay, pues que soy un gato muy bonito y soy bueno y muy inteligente. Ok, ¿y qué más es Canito? Mm, ay, pues soy un gatito que da amor y no sé, soy un amigo de otros gatitos y a veces quiero ser amigo de los perritos, pero pues como que a veces no les caigo muy bien. Ok, entonces una parte fundamental, gracias Canito, una parte fundamental de poder tener inteligencia emocional y es un prerequisito. Si no tienes autoconocimiento, aunque sea poquito, va a ser muy difícil que puedas entender, controlar y manejar tus emociones. Si no sabes qué te detona, si no sabes qué sientes, cómo lo sientes, dónde lo sientes y por qué lo sientes y para qué lo sientes, entonces una parte fundamental es el autoconocimiento. Y una vez que te conoces, una vez que sabes los factores internos y los factores externos que te detonan una emoción, puedes ser consciente y puedes controlar o reorientar tus emociones. Esto se llama autorregulación. Una vez que tienes el autoconocimiento personal y que sabes de tus emociones, cuáles son las emociones que te detonan, cómo te detonan, dónde te detonan. Cuando la emoción surge, puedes ser consciente y puedes aprender a regular la emoción. Puedes Ujú, escoger no reaccionar. ujú. Puedes escoger, ¿sí? Puedes No. escoger cómo vas a reaccionar a la emoción. Y eso es importantísimo. En vez de reaccionar en automático, tienes la opción de escoger qué vas a hacer con la emoción en ese momento. Y eso es súper importante. ¿Y Ok. cómo nos ayuda este autoconocimiento y esta autorregulación? Obviamente va a tener un impacto inmediato, ¿dónde? En mis relaciones sociales. ¿Con cuál relación primero? La relación conmigo mismo. Y luego la relación con mi entorno, con aquellas personas que están dentro de mi primer círculo, mi familia, mis amigos, mi esposo, mi trabajo, mi comunidad. Entonces, tener ese autoconocimiento y tener esa autorregulación me va a llevar a poder gestionar de una manera más efectiva mis relaciones. ¿Cómo? Pues a través de la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Qué entienden por empatía? Pepe, Glenda, ¿qué entienden por empatía? Pues como ponerte en los zapatos de los demás. Ujú. Ponerte en los zapatos de los demás. ¿Sí? Entender a la persona que tengo enfrente, tratar de ver. Entender a la persona que tengo enfrente. Las dos definiciones son hermosas y son bellas, porque precisamente esa es la empatía. La empatía no es ponerte en los zapatos de los demás porque pues no te quedan, a veces te van a quedar chicos y a veces te Ujú, van a quedar ujú, grandes, pero es decir, ponerse en los zapatos interpretado como yo ya he estado ahí y ujú, sé lo que se siente. Eso significa ponerse en los zapatos de los demás. Es, yo ya he estado ahí y sé lo que se siente. Hay tres niveles de empatía. El primer nivel de empatía le llamamos el nivel cognitivo. Es decir, cuando yo entiendo desde mi cognición, desde mi entendimiento, desde mi cabecita, lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque ya estuve ahí, porque hubo personas cercanas que estuvieron ahí, porque yo ya aprendí lo que es estar ahí y te entiendo. ujú, Y eso se llama empatía cognitiva. Después viene la empatía emocional, ujú, porque como sé que ya estuve, como sé que yo ya estuve ahí y sé lo que se siente. Ya no sé lo que lo interpreto, sé lo que se siente estar ahí. Entonces empiezo a generar esa conexión, porque te entiendo con la cabeza y te entiendo con el corazón. Ujú. ujú, ¿Sí? Entonces, es la empatía cognitiva y la empatía emocional. Y una vez que te entiendo cognitivamente y que te entiendo emocionalmente, ¿cómo te ayudo? O aquí estoy para lo que sea. Aquí estoy para ti. Eso es empatía. Ese es el tercer nivel de empatía que se llama empatía compasiva. ¿Sí? Y es compasión desde no tener lástima. Compasión no es tener lástima, es compartir el mismo corazón. ¿Sí? Entonces, la parte de la definición
del doctor Goleman cuando nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de entender, controlar y manejar nuestras emociones y las de los demás, cuando decimos los demás, se refiere a la empatía, a los 3 niveles de empatía, al nivel cognitivo, al nivel emocional y al nivel compasivo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, tener ese autoconocimiento, esa autorregulación y ser empático, cognitiva, emocional y compasivamente me van a llevar a poder hacer esa conexión conmigo mismo y con los demás. Y eso me Ujú. ayuda a las relaciones sociales o a la que le llamamos en inglés SEL, Social Emotional Learning. ¿Sí? Ok. Que es una parte complementaria de la inteligencia emocional individual, es la inteligencia emocional colectiva, SEL, Social Emotional Learning. Preguntas hasta aquí. No, No, Sí está quedando claro las partes. Hay más partes fundamentales de la inteligencia emocional, pero yo creo que para empezar a desarrollar esta habilidad es fundamental tener estas 4. ok. ¿Les hace sentido? sí, 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 Sí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? bien, bien. bien. ¿Bien? Ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué más hay de inteligencia emocional? Ya vimos que según el modelo de Paul Ekman son 6 emociones básicas, ¿sí? ¿Cuáles son las 6 emociones básicas? Ayúdenme. Era alegría, tristeza Alegría, Ira, tristeza, ira, disgusto, disgusto, miedo. sorpresa. y miedo y sorpresa. Ok, correcto. Esas son las emociones básicas, pero hoy en día partimos a veces cuando nadie nos enseña la inteligencia emocional. Cuando yo no sabía nada de inteligencia emocional, yo me consideraba un analfabeto emocional. Y un analfabeto emocional pues no es consciente y no sabe no sabe entender y no sabe interpretar. Hoy en día hay muchas herramientas. Una de las herramientas que nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario emocional, además de conocer que son 6 emociones básicas, bueno, pues hoy en día tenemos esas emociones, las podemos interpretar con más palabras. Por ejemplo, si yo me siento feliz, puede que me sienta optimista, que tiene que ver con la felicidad. Y ese optimismo hace que me sienta inspirado, creativo, receptivo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve ampliar nuestro vocabulario emocional? Bueno, pues les presento a la rueda de las emociones. La rueda de las emociones es una herramienta que nos ayuda a ampliar el vocabulario emocional. Y entre más detalle tengamos al expresar nuestra emoción, lo que siento, pues más fácil va a ser interpretarla, entenderla, controlarla y manejarla, como dice la definición. ¿Sí? Entre más conozca yo qué está pasando dentro de mí, voy a tener ujú. autoconocimiento, voy a tener una mejor oportunidad de autorregularme, de ser más empático y poder relacionarme con los demás. ¿Y cómo? A través del aprendizaje. Y la herramienta, una de las herramientas que pueden bajar de internet, búsquenla como rueda de las emociones y les va a salir algo parecido a esto. Ujú. ¿Sí? Mm. Entonces, si se fijan cómo las emociones básicas van creciendo en más términos, en más términos, en más términos. ¿Sí? Sí. Mm. Entonces, ¿creen que sea una herramienta que les puede ayudar a aumentar su léxico emocional, su Definitivamente. vocabulario Sí, emocional? sí, la verdad es que sí. Definitivamente sí. Ok, Canito, ¿te gusta la rueda de las emociones para que te la aprendas? Sí, sí me encanta. Me encantan los colores, pero también, por ejemplo, ya entendí cuando te decía en un principio que yo me sentía frustrado cuando las cosas no me salían, ya entendí por qué. Mira, y ya encontré frustrado y realmente, pues es que me da enojo cuando me siento limitado, que las cosas no me salen bien. Entonces eso es frustrado, pero también es enojo, es la ira. Está muy padre. Aquí está, mira, aquí está la ira, frustrado, enfadado, irritado. Ujú. Sí. Entonces, entre más sepamos nombrar lo que nos pasa, pues tenemos más información que darle al cerebro. Y al cerebro le encanta que le demos información para poder tomar las decisiones. Y también asustado cuando me persiguen, es que Ah, realmente me espanto y me aterro, por eso huyo.
Ajá, sí, exactamente. ¿Y esa qué emociones? El El miedo. miedo te lleva a estar asustado y asustado te lleva a estar espantado y aterrado. Ujú. Ok. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien, Canito. Bueno, continuamos al siguiente slide. Entonces, ya vimos que la inteligencia emocional pues nos ayuda a conocerme, a regularme, a entender a los demás y si los entiendo, mis relaciones y mi comunicación van a mejorar. Y esto es una pregunta. ¿Creen que si yo me entiendo a mí y puedo ser capaz de entender a los demás, va a haber un cambio en mi vida? Sí, Sí. ¿Qué pasaría? Si yo me entiendo y entiendo a los demás, ¿qué pasaría? pues te puedes llevar mejor contigo mismo y con los demás. Mejorar tus relaciones sociales Ujú, y tu relación contigo mismo, ¿va? ujú. ¿Qué más? Ujú. Mm. Bueno, aquí tenemos algunas cosas de cómo la inteligencia emocional puede potenciar y hacer una vida más plena, más placentera. No significa que siempre vamos a estar felices. Significa que vamos a ser conscientes de lo que nos está pasando y podemos elegir en vez de reaccionar. Y eso es una maravilla. Cuando yo tengo conciencia de que puedo ser consciente de elegir y no dejarme llevar de manera instintiva por una reacción, entonces tengo control de mí mismo. Y si tengo control pueden pasar cosas maravillosas. Entonces la inteligencia emocional en nuestras vidas nos ayuda a tomar decisiones más sabias. Si me conozco más y conozco a los demás, pues hay más comunicación, puedo tener más información y puedo tener decisiones más fundamentadas, responder de manera adecuada al estrés. ¿Por qué estoy estresado? Si yo conozco mis detonantes emocionales, qué me enoja, qué me estresa, qué me da miedo y cómo reacciono y dónde lo siento, pues puedo identificar cuando estoy estresado y puedo de manera consciente tomar una pausa, relajarme y regresar a la actividad con menos estrés, ¿sí? Y como decía Pepe, ¿no? Si yo me conozco y conozco a los demás, pues nos ayuda a ser mejores amigos, mejores parejas, colegas, padres, madres, etcétera. Entonces, sí tiene un impacto ser emocionalmente inteligente y valdría la pena empezar a aprender inteligencia emocional. También en el trabajo, como decía Pepe, otra vez, ¿verdad? Si yo me conozco y conozco a los demás, pues me facilita la interacción y la interacción con los demás siempre es a través de qué? De la comunicación. Puede ser comunicación verbal, comunicación escrita, comunicación no verbal también. Entonces, puedo, desde un estado emocional controlado, regulado, puedo manejar mejor los problemas y los conflictos. ¿Sí? Y si puedo gestionar de una manera más eficiente los conflictos y los problemas, pues puedo generar un ambiente de trabajo mejor. Y a estudios han demostrado que los equipos de trabajo que son más maduros emocionalmente, además de que duran más en los empleos, son más productivos, ¿sí? Y resuelven los conflictos de manera más rápida. Entonces, la inteligencia emocional en el trabajo es fundamental, porque eso te lleva a tener una buena actitud ante lo que esté pasando. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿No? No. Bueno. Siguiente punto. Entonces, ¿la inteligencia emocional se puede desarrollar? Claro que sí. La inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender. Claro que sí, es una habilidad que se puede aprender. No que sea fácil o sea difícil, es una habilidad que se tiene que practicar para aprender. ¿Sí? Podemos mejorar nuestro autoconocimiento, nuestra empatía, manejo de relaciones a través de la inteligencia emocional y podemos aprender a manejarlo. ¿Sí? Vamos a ver en el siguiente slide, vamos a ver un ejemplo de cómo se procesa una emoción. ¿Sí? Mm. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo? En este me siento triste. ¿En qué parte del cuerpo siento que triste? Pues yo en mi caso, cuando estamos tristes, yo lo siento aquí en la garganta como que se me atora algo y aquí en el pecho siento como un agujero así, grandote. Después, ¿qué es lo que necesito? Pues a veces cuando me siento triste,
pues necesito llorar o necesito expresar ese sentimiento, esa emoción que tengo. ¿Y qué pienso? Híjole, si reacciono ante la emoción, Ujú. me deprimo. Si reacciono, fíjense lo que estoy diciendo. Si estoy triste, reacciono. Es decir, no la controlo, no soy consciente y no escojo, simplemente reacciono, pues todo está mal. No tiene caso este mundo. Y puedo caer en un cuadro depresivo. También puedo ver con qué intensidad la siento. Si esa emoción llego a sentirla con una intensidad muy fuerte, me va a tomar a llevar acciones que a lo mejor no son congruentes con lo que quiero, ¿sí? Por ejemplo, si esa emoción fuerte de tristeza y de que todo está mal pudiera hablar, ¿qué te diría? Si esa emoción genera un pensamiento y ese pensamiento te dice todo está mal, nada tiene sentido, estoy muy triste, esto siempre es así, ¿qué más te diría esa emoción? Mm, Pues que siempre te vas a sentir así. ¿Ok? Como que sientes que no, que la emoción va a durar toda la vida. ¿Ok? ¿Y ese pensamiento, qué pensamientos puede generar? tristeza, Pues desesperación. Tristeza, desesperación. Y cuando estás triste, ¿qué te dices? Que todo está mal. Que todo está mal. Y cuando estás desesperado, ¿qué te dices? también que todo está mal. Que todo está mal. Y cuando te dices que todo está mal, ¿qué más te dices? Que no soy suficiente. Que no soy suficiente. Y cuando dices que no soy suficiente, es que siempre ha sido así, por eso nunca soy suficiente. Ajá. Ujú. Entonces, lo que quiero que te des cuenta cuando sucede una emoción, habíamos hablado que la emoción no es una reacción automática a un elemento externo o interno, y esa emoción genera un pensamiento y una sensación en el cuerpo, ¿sí? Y hablamos que ese pensamiento puede generar más pensamientos. Si no eres capaz de gestionar la emoción de manera consciente, ese pensamiento de que todo está mal, nada es suficiente, siempre es así, por eso nunca la hago, por el bla, bla, y te fijas cómo los pensamientos siguen generando pensamientos, y ese es nuestro Ujú. cerebro, que es una maquinita de pensar. ¿Sí? Ujú. Sin inteligencia emocional nos puede llevar a una reacción que no nos guste. En mi caso, les platico, cuando me dejé llevar por la ira y el enojo, me enojé con mi jefe, me gritó, le grité, le renuncié. Pura reacción. Hagan de cuenta dos cavernícolas peleándose. Ujú. Reacción pura, pura reacción emocional. Ajá. Entonces le dije, es que siempre es así, porque siempre me gritas y yo te grito y yo grito más fuerte y pues no es así, bla, bla, bla. ¿Sabes qué? Ahí te va tu trabajo. Esa fue mi manera de mi amígdala decir, córrele, güey, córrele, güey. Y esa fue la reacción de mi amígdala. Ahí está tu trabajo. Y le dejé mi trabajo Ajá. y renuncié. Y ahí venía atrás de mí. Afortunadamente, después de manera consciente, porque mi jefe, quiero decirles que era un jefe muy de manera consciente, me bajó el estado emocional, no me aceptó la renuncia y pudimos platicar de una manera civilizada, ya no en modo cavernícola, ya en Ujú. modo ingeniero, tranquilos, los dos. Pero dimos un show. Eso Dos es. cavernícolas dejándose llevar por la reacción de la emoción en el momento. Ya después fuimos conscientes. Si yo hubiera tenido un poquito de la inteligencia emocional que tengo hoy, le hubiera dicho, sí, Carlos, tienes razón, fue un error mío, chin, ya ventaneé a mi jefe, tienes razón, fue un error mío, ¿qué te parece si lo vemos después de la junta? Porque ya vamos a entrar. Y tienes razón. No me hubiera costado nada. Ujú. Sí, y no hubiéramos dado show y no hubiera renunciado y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, si nos dejamos llevar por la emoción y no sabemos procesarla, puede generar un ciclo rumiativo. Rumiativo es como las vacas que están dándole vueltas a lo que comen una y otra vez. Sí, rumiativo es dándole vueltas a los pensamientos aquí, al mismo pensamiento, una y otra vez, una y otra vez. Preguntas de este ejemplo. No. Ahora, ahí va, Canito. ¿Qué hacer ante una emoción? Ya vimos que las emociones son señales de que algo está pasando. Y si algo está pasando,
Tenemos que reaccionar. Y aquí hay un método, no para hackear tus emociones, porque las emociones suceden de manera automática, ¿sí? Cuando ya suceden, las podemos controlar. Y aquí hay un método para hackear tus reacciones y poder elegir lo que hace. Elegir. Entonces, es un método stop. Se llama método stop porque ante una emoción y que yo tengo mi autoconocimiento y que soy consciente que está pasando una emoción, me paro y hago una interrupción de lo que estoy haciendo. Vamos a ponerlo con mi ejemplo. Yo iba muy enojado y mi jefe estaba enojado. Entonces, cuando mi jefe me grita y yo le grito, debería estar consciente y debería de pararme y no gritarle. Debería de haberle dicho, permíteme, yo sé que estás molesto, permíteme. Y me voy a la T, tomar una, o en mi caso varias respiraciones, para poder tranquilizar a la amígdala y que entre mi sistema parasimpático en acción para relajarme un poquito. Observar de manera consciente, voy en la O, lo que está pasando. Observarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué está enojado mi jefe? ¿Por qué estoy enojado yo? ¿Debemos de estar enojados? ¿Este es el lugar para estar enojados? No, no es el lugar para estar enojados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajarle a la emoción, decirle que tiene la razón, que lo vemos más después, que este no es el momento, y proceder. ¿Sabes qué, Carlos? Tienes razón, fue un error, te prometo que lo voy a revisar y que no va a suceder. Dame oportunidad de verlo después de la junta, corrijo el número y platicamos. ¿Sí? Me detengo, respiro, observo y proceso lo que está pasando. Me detengo, respiro, observo qué está pasando dentro de mí, mi pensamiento, mi emoción, mi sensación, dónde la siento, qué siento, y en un milisegundo elijo, elijo qué hacer. Elijo responder, no reaccionar. Y procedo. ¿Preguntas? No. No. ¿No? Canito, ¿crees que te puede funcionar el método stop? Yo creo que sí, pero por ejemplo, estaba yo pensando en tu ejemplo, y si ya reaccionaste y si ya hiciste todo lo que no debías de hacer, ¿cómo lo arreglas? Bueno, ya una vez que reaccioné, lo primero que hice desde la autoconciencia y desde conocerme, yo sé que no soy así. ¿Qué arreglé? Pedí una disculpa porque no era una reacción normal que yo acostumbro a hacer y pedí una disculpa, ¿sí? Ah, Pedí una disculpa y ofrecí una acción. Pedí la disculpa por mi reacción y ofrecí una acción. Me voy a poner a revisar los números personalmente antes del momento exacto de la junta para asegurarme que se capturen bien y una corrección. Y esto no va a volver a pasar. Y va mi palabra. Entonces, hay un compromiso, hay una reacción, hay un autoconocimiento, una regulación. Y esa humildad de pedir disculpas y esa acción, pues me va a llevar a tener una relación mejor con mi jefe, que hasta la fecha sigo teniendo una relación muy buena con él, además de que hace 3 años que no trabajo donde trabajaba. ¿y renunciaste? Renuncié, pero no me aceptó la renuncia. Me dijo que no, que estábamos locos los dos por el show que dimos y seguimos trabajando como si nada, como buenas personas maduras y emocionalmente aprendiendo. Mm, Ok. gracias. ¿Creen que les pueda servir el método STOP? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos el día de hoy, pues que las emociones son algo que sucede de manera automática como respuesta a un impulso externo o interno, a una situación que está pasando interna o externamente. Esa respuesta automática que llamamos emoción genera un pensamiento y ese pensamiento genera una sensación y dentro del cuerpo se desata una de químicos como no sabemos. Aprendimos que las emociones, según el modelo de Paul Ekman, son 6 emociones básicas, pero también aprendimos que podemos ser
aumentar nuestro vocabulario emocional con la rueda de las emociones. Aprendimos que parte de la inteligencia emocional es poder entender, controlar y manejar mis emociones y las de los demás a través del autoconocimiento, autorregulación, los 3 niveles de empatía para mejorar mis relaciones sociales. Aprendimos también que si no soy capaz de controlar mis estados emocionales, voy a seguir reaccionando, reaccionando, reaccionando. Y esa reacción me puede llevar a pensamientos que generen más pensamientos, que generen más pensamientos, que me lleven a un lazo de rumiación y que me pueden llevar a un estado de ansiedad, de depresión o de tristeza, o no sé, según la circunstancia. Y aprendimos también que la inteligencia emocional se puede aprender y vimos el método STOP para poder pararnos antes de reaccionar y elegir responder, que es distinto. Y eso me puede ayudar a manejar mejor las situaciones en mi vida y en mi trabajo. Entonces, de mi parte, no me queda otra más que agradecerles por haber estado ahí y vimos que las emociones son una parte fundamental de nuestra vida, que la inteligencia emocional es una herramienta, como hay muchas, que nos pueden ayudar a gestionar nuestras emociones para tener una vida mejor, mejores relaciones en la casa, en la familia, en el trabajo, pero sobre todo y lo más importante, conmigo mismo. Sí. Entonces, hoy vimos una superficie. Si quieren aprender más de inteligencia emocional, los invito a que me contacten. Sí, los invito a que me contacten para poder aprender un poquito más. Podemos ver técnicas de relajación, técnicas de conciencia, para ahondar en el proceso del autoconocimiento y la autorregulación, para que puedas manejar de una manera mejor tus emociones, tu vida, tu trabajo, tu familia y todo lo que sea relativo a las emociones. Porque recuerden, siempre estamos en una emoción. Siempre estamos en una emoción. Es imposible no estar en emoción. Se puede estar en una emoción, se puede estar en no emoción el día que te mueras. Mientras tanto, mientras respires, vas a estar en emociones. De mi parte, muchas gracias. Gracias por atender a este pequeño webinar sobre mis emociones y les hago una atenta invitación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, aquí estoy. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna Pues, pregunta, Canito? No. yo no. No, solo decirte gracias. De Gracias nada. porque ahora ya soy más consciente de mis emociones y aprendí mucho. Ok, puedes aprender más si te contactas conmigo y tomas un curso de inteligencia emocional conmigo, con el coach Longo. Puedes aprender muchísimo más. Sí, sí quiero. Ok. Pepis, Glenda. Yo estoy bien también, igual muchas gracias por este curso. Estuvo muy padre y aprendí bastante. Y creo que lo dice también que no me quedó ninguna pregunta. Ok, gracias, muy amable. Glenda. Muchas gracias y no, tampoco me quedó ninguna pregunta respecto a la inteligencia emocional. Bueno, ahí tienen mis redes sociales, mi página, mis redes Sí, sociales en Instagram, en WhatsApp, en Facebook y también falta ahí, se me pasó ponerles, también estamos en TikTok como Coach Longo y se despide de ustedes el Coach Longo y les recuerda que despierta. Ujú. ¿Qué más sigue? De tu corazón, déjate de pendejadas y avanza. Dios. Ok, ¡Avanza! muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Bye. Besitos. Bye. 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 Y con esto paramos el recording.